Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver esta región plana, donde tenemos x cuadrado. Aquí le voy a agregar un cuadrado para hacerlo más fácil de resolver. Donde nos piden encontrar el área entre la curva y los ejes, solamente considerando la parte donde el x es mayor que 0. Voy a hacer mayor igual, porque la frontera tiene que tocar alguno de los ejes. Entonces vamos a ver cómo podemos escribir esto con la relación de las coordenadas polares. Entonces yo ocupo las letras de las coordenadas polares como y igual a r seno y x igual a r coseno, ¿ya? Hay gente que ocupa r minúscula, pero yo ocupo r mayúscula porque creo que queda más claro así. Y lo que hay que recordar es que r es siempre mayor que 0 estricto y que el teta vive por ahora en de 0 y 2pi. Pero por supuesto que después puede ser un subconjunto de esos dominios máximos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la relación polar de esa relación que está en una relación implícita. Y si lo llevamos a la estructura polar, puede ser de que encontremos una relación explícita, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo, lo que nosotros tenemos es x cuadrado más y cuadrado. Nosotros sabemos por curvas polares, por propiedades, de que r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado es simplemente r cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar r cuadrado al cuadrado. Y en el lado derecho me va a quedar 16 por r coseno, que es x, al cuadrado, por r seno sin cuadrado. Si yo simplifico un poco, esto me va a quedar 16 r cubo coseno cuadrado seno. Y esto, por supuesto, se r a la cuarta. Entonces, cuando queda con r cubo, bueno, 16 r cubo, una solución es que r cubo sea igual a 0, pero r cubo igual a 0 es solamente un punto, por lo tanto, lo vamos a tener en cuenta, porque me sirve para graficar, pero la curva que yo necesito, que es mi curva polar, va a ser la curva r, simplificando por r cubo, 16 coseno cuadrado, seno cuadrado, seno sin cuadrado. Y no importa si conocen o no conocen esa curva, lo importante es que nos demos como una referencia de que si x es mayor que 0, me doy cuenta de que r es positivo si que estamos entre 0 y pi medio. Perdón, entre 0 y pi. Pero si tomamos entre 0 y pi, entre pi medio y pi, estamos en la parte donde el x es negativo, por lo tanto no lo vamos a descartar, entonces vamos a decir de que r es mayor o igual que 0 y que teta solamente se mueve entre 0 y pi medio. Y la demás parte de la región no nos interesa por ahora. No nos interesa para efectos de este problema. Entonces, voy a intentar graficar dándonos los valores conocidos del primer cuadrante, porque estamos trabajando solamente en el primer cuadrante. Recordemos de que, aunque nosotros estemos dibujando regiones polares, los ejes coordenados son los mismos de antes, los mismos de siempre. El eje X y el eje Y vertical, ¿ya? Porque estamos diciendo que es R coseno y R seno. Si lo hubiéramos hecho con X igual a R seno e Y igual a R coseno, que no es la idea, pero se te podría a alguien ocurrir, hay que dibujar el eje X en la vertical y el eje Y en la horizontal. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando teta vale 0, coseno no es 0, pero seno sí es 0. Por lo tanto, el primer punto cuando teta es igual a 0, estamos en el R igual a 0, que es lo mismo de decir la parte que nosotros descartamos, donde r cubo era 0, por lo tanto r cubo puedo sacar raíz cúbica y me queda que r es 0. O sea, por eso dije que ese punto se puede obviar o no, porque está contenido dentro de todo en la curva polar que estamos enmarcando en ese rectángulo. Entonces ahora reemplazamos por un punto, por ejemplo, el bisecto, ¿ya? Seno del bisecto es un medio, y coseno del bisecto es raíz de 3 medios, pero está al cuadrado. Entonces el raíz de 3 medios al cuadrado es 3 cuartos. 3 cuartos por un medio son 3 octavos. Y 3 octavos por 16
me queda 2 por 3, que es 6. Por lo tanto, si yo defino que la unidad 1 es esa, en el bisecto, que sería un arco más o menos de 30 grados, tengo que hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 veces. Por lo tanto, voy a decir que está más o menos por aquí. ¿Ya? Por lo tanto, quiere decir de que la curva se abre. ¿Ya? Reemplacemos por otro punto. Por ejemplo, el pi cuarto. Seno de pi cuarto es raíz de 2 medios. Coseno cuadrado de pi cuarto es 1 medio. Por lo tanto, es raíz de 2 cuartos, si lo quieren escribir así. Raíz de 2 medios y 1 medio, sí, raíz de 2 cuartos. Y multiplicado por 16 me da 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 es un poco más que 6, porque me da 6,24. De hecho, se puede demostrar de que la máxima distancia del eje polar ocurre en el pi cuarto. Lo pueden demostrar aparte si quieren. Por lo tanto, esto quiere decir de que en pi cuarto, que es un eje dependiente 1, por ejemplo ahí, estamos en un punto por acá, más alejado que el otro. Y después, por simetría, pi tercio, coseno de pi tercio es 1 medio al cuadrado son 1/4, y seno es raíz de 3 medios, por lo tanto es raíz de 3 octavos, multiplicado por raíz de 16, son 2 raíz de 3, pero 2 raíz de 3 es un poco más de 3, por lo tanto cuando estamos aquí, es más o menos 1, 2, 3 y un poco más por acá. Así como se dibujan los ejes polares. Y por supuesto en el 1 medio volvemos a estar en el mismo punto porque coseno de pi medio es 0. Entonces, si alguien quiere animarse a hacer el gráfico a mano, nos damos cuenta que es algo así, como una especie como de aleta, ¿ya? O un pétalo, porque en realidad todo parece flor en las coordenadas polares. Y esta es el área que tengo que definir, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define el área en regiones polares? La definición es un medio de un ángulo, en este caso 0 porque partimos en el 0, y pi medio porque ese es el otro valor limitante, 0 y pi medio por lo que comentamos hace un rato, y tengo que colocar no r, sino que r cuadrado, ¿ya? R cuadrado por supuesto que es 16 por coseno cuadrado por seno, todo eso al cuadrado, son 256 coseno a la cuarta por seno cuadrado. Después, cuando uno estudia varias variables, se da cuenta de que en realidad lo que estamos haciendo con el 1 medio y el cuadrado es lo que estamos integrando con respecto a r, y si integramos r de r, me aparecen r cuadrado dividido por 2. Y esa es la explicación de por qué es 1 medio de la curva al cuadrado. Pero cuando uno está en esta parte del ramo, no necesita saber por qué viene ese sentido, pero sí se pueden estimar los radios, o mejor los trozos de área, como trozos de pizza que tienen base R y altura R, y por eso aparece también un R cuadrado dividido por 2, porque el área de los triángulos son base por altura dividido por 2, ¿ya? Pero independiente de que ustedes sepan o no por qué es ese el R cuadrado y 1 medio afuera, esa es la fórmula y por ahora nos interesa solamente aplicarla de manera correcta, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para integrar el coseno a la cuarta y el seno cuadrado? Independiente del 256, porque el 256 es solamente una constante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, yo le puedo llamar al coseno a la cuarta o al seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, o al coseno a la cuarta como 1 menos seno cuadrado al cuadrado. Ya, cualquiera de las dos cosas podría servir, y ahí podríamos ocupar una fórmula de reducción, ¿ya? Pero puede ser de que haya gente que le complique la fórmula de reducción, o no conozca la fórmula de reducción, o no le gusten las fórmulas de reducción, que todo es muy válido. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a borrar un poco el desarrollo previo que hice, y lo que voy a ocupar son dos entidades que son muy útiles cuando aparecen potencias par del coseno y o del seno, porque puede ser una o las dos. Entonces vamos a decir de que coseno cuadrado es 1 medio menos 1 medio
de coseno de 2 teta, aquí, perdón, es más, y seno cuadrado es lo mismo, pero con un menos. Ambos son con coseno de 2 teta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ocupar la identidad para el coseno a la cuarta como coseno cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a poner ese número en lugar de poner coseno cuadrado. Y el seno cuadrado vamos a ocupar la otra identidad. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir es que 1 medio por 2,56 es 128. Pero me aparece otro medio que está al cuadrado y otro medio que no está al cuadrado. Me refiero al coseno cuadrado al cuadrado. Ahí aparece un medio, y el otro medio aparece por el seno cuadrado, pero hay que tener cuidado con los cambios de signo. Entonces, en realidad me queda 1 medio al cuadrado por 1 medio, ¿ya? 1 medio al cuadrado es 1/4, por 1 medio, 1/8. Por lo tanto, lo voy a hacer con calculadora porque no me quiero equivocar después de dividir tantas veces. Entonces voy a dividir por 2, me queda 128, pero además lo voy a dividir por 8, y eso es 16. Por lo tanto, el 16 sale fuera de la integral. 0,5, y ahora lo que voy a colocar es 1 más coseno de 2 teta, todo esto al cuadrado, y 1 menos coseno de 2 teta. Y hay gente que dice, bueno, entonces ahora multipliquemos, hagamos suma por diferencia, 1 menos coseno de 2 teta y 1 más coseno de 2 teta. No lo recomiendo hacer así porque nos va a quedar otro 1 más coseno de 2 teta que nos va a molestar. Lo que sí recomiendo hacer es expandir el cuadrado del primer término y después multiplicarlo por el otro término que está al lado. Entonces, esto nos va a quedar 16 por la integral entre 0,5. Y bueno, esto nos queda 1 más coseno de 2 teta al cuadrado, es 1 más 2 coseno de 2 teta más coseno cuadrado de 2 teta y multiplicado por, voy a poner el micrófono, multiplicado por 1 menos coseno de 2 teta. Ya, entonces, antes de hacer las integraciones, voy a tratar de simplificar esa expresión. Que ya lo ocupé, incluso el dibujo ya, como ya no tiene mucho sentido. De hecho, el dibujo nos sirvió para darnos cuenta de que la curva parte y termina en el y medio, pero como lo habíamos intuido inicialmente, o sea, podíamos hacer este dibujo incluso sin graficar. Me refiero a la solución del área. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decir que esto es 16 y voy a multiplicar todos y cada uno de los términos porque tenemos un trinomio multiplicado por un binomio, por lo tanto, esto nos va a quedar igual a 6 términos, pero vamos a ver que algunos de esos términos se van a relacionar entre sí. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por 2 coseno, 2 coseno, pero de 2 teta. Más 1 por coseno cuadrado, de 2 teta. Hay gente que dice, bueno, cambiamos la variable de 2 teta. Es que no vale la pena, ¿ya? Si alguien lo quiere hacer así, no hay ningún problema, pero yo siento que es más fácil hacerlo de esta manera. Y ahora voy a multiplicar todos los términos por coseno de 2 teta, que es el otro término del binomio, para que aparezcan los 3 términos faltantes. Entonces esto nos va a quedar coseno de 2 teta, ¿sí? Menos 2 coseno cuadrado de 2 teta. ¿Ya? Por lo tanto, este término se relaciona con este, y este se relaciona con este. Y el último término que me queda es menos coseno cubo también de 2 teta. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer algunas reducciones a priori y decir, ya, me aprendí de alguna forma que cuando aparece coseno cubo, ¿ya? Eso se resuelve con senos, ¿ya? Y los senos de 2 teta entre 0 y pi medio, las dos entregan un valor 0, entonces yo podría decir de que esto es 0 de inmediato. Pero no lo quiero hacer así porque si no hay mucha gente que va a creer que siempre son 0 cuando aparecen cosenos cubos. Y eso depende mucho de los límites de integración. En este caso es correcto, pero no lo quiero ocupar. Lo que sí voy a hacer es
relacionar todos los términos que tienen potencias similares. Por ejemplo, el 1 más 2 coseno con el menos 2 coseno me queda 1 más coseno de 2 teta. Ahí dice 2 menos 1, 1. El coseno cuadrado aparece con un menos también, un menos 2, por lo tanto aquí me queda coseno cuadrado con signo negativo de 2 teta. Y lo que voy a hacer con el coseno cubo de 2 teta, que sé que da 0, pero voy a asumir de que no lo sé, es que lo voy a escribir como coseno por coseno cuadrado, pero el coseno cuadrado lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado. Pero tiene que ser el mismo ángulo, por lo tanto, también de 2 teta. Ahí lo que hice fue decir, voy a escribir el coseno cubo como coseno por coseno cuadrado. Y el coseno cuadrado lo escribí como 1 menos seno cuadrado de 2 teta. Y voy a hacer un último relacionamiento. Coseno de 2 teta, aquí me equivoqué porque por supuesto son todos 2 teta, ¿ya? Coseno de 2 teta por 1, con un menos, se simplifica con este. Entonces, eso sí se simplifica porque coseno por 1, independiente de que puede ser de que cada uno aporte, están los mismos términos pero con signos distintos, por lo tanto se hacen 0. Coseno cuadrado, de nuevo, puedo ocupar la fórmula que tengo en rojo, es un medio más un medio de coseno de 2 teta. Por lo tanto, como es menos coseno cuadrado, me queda 1 menos un medio, o sea, me queda 16, manteniendo el 16 de afuera, y en lugar de 1, lo que voy a hacer es decir 1 menos un medio. ¿Ya? Todavía no he integrado, solamente estoy haciendo cambios algebraicos. Y la otra parte me queda un medio del doble del ángulo. Por lo tanto, me queda menos un medio, de signo menos, coseno de 4 teta. Ya dije que el coseno de 2 teta se van y me queda menos, con un menos, me queda seno cuadrado de 2 teta por coseno de 2 teta. Lo escribí en otro orden, pero es para que se entienda la integral que voy a ocupar. Entonces yo sé que todo esto tienen integraciones relativamente directas, sobre todo la primera, la más directa de todas, pero hay que tener cuidado con las otras. Para yo poder integrar el 4 teta, tengo que multiplicar por un 4 arriba y dividir por un 4. Y tener cuidado con el signo. Y para poder integrar el seno cuadrado cuando está multiplicado por coseno de 2 teta, que va súper bien, pero todavía necesito un 2, voy a multiplicar también por 2 arriba y un 2 abajo. Y con eso ya sí garantizo que esas integrales son directas. Entonces, bueno, la integral de un medio es teta medios, pero está multiplicado por 16, por lo tanto voy a escribir 8 teta entre pi medio y 0. La integral de coseno de 4 teta, si está multiplicado por un 4, la derivada de seno de 4 teta es coseno de 4 teta positivo por 4. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo otro menos, esto me queda seno de 4 teta, se consume el 4 de arriba, pero el 4 y el 2 tienen que aparecer, por lo tanto voy a dejar un 8, y es 4 por 2, y voy a intercambiar los límites de orden, 0 pi medio. Y la última parte la voy a dejar acá abajo porque no me alcanza el espacio. La integral de seno cuadrado de 2 teta por coseno de 2 teta por 2 es seno cubo de 2 teta dividido por 3, pero además hay un 2 abajo, por lo tanto me queda dividido por 6. Y el signo está bien, porque la derivada de seno es coseno, por lo tanto yo estoy integrando una función mediante su derivada, por lo tanto lo integro como potencia. En realidad lo que tengo ahí es un i cuadrado por di dividido por 2. Entonces, i cuadrado de i dividido por 2, su primitiva es i cubo dividido por 2 por 3, que es 6. Y esta no tengo que cambiar el orden de integración, porque mantuve el signo tal como venía. ¿Ya? Entonces, ahora sí me doy cuenta de que tanto esta como esta son 0 porque cuando evalúo en múltiplos de pi medio, pares, siempre me dan múltiplos de pi, y los múltiplos de pi siempre me dan 0 para el seno. Por lo tanto, eso es equivalente a decirte que yo podría haber dicho que era 0 desde un principio, esta parte, ¿ya? Pero no lo quise hacer. Por lo tanto, su respuesta final
sería 8 por pi medio menos 0, y eso es simplemente 4pi, porque es 8 por pi medio, que es 4pi, menos 8 por 0, que es 0. Y esto, por supuesto, son unidades cuadradas, porque siempre que resolvemos un problema de área, volumen o de longitudes, tenemos que poner el contexto de qué unidades estamos hablando para que sean unidades concordantes con lo que estamos resolviendo el problema. Entonces, ahí pueden verificar los cálculos de esa curva que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es una especie como de pétalo, ¿ya? Y no estamos calculando la curva completa porque estamos calculando solamente la parte positiva, porque si no me hubieran dicho si no me hubieran dicho que el x era positivo, voy a hacer una escala más pequeña porque no quiero hacerlo tan grande. En realidad, este es el gráfico de la curva sin limitantes, por supuesto tiene simetría, entonces si por algún motivo me estuvieran pidiendo el área completa, tendría que multiplicar el 4pi por 2, o sea, llegaría a 8pi. Pero eso ya es harina de otro costal, perdón. Así que, como siempre, muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.